Intenté entender la vida, pero no lograba encontrarle sentido. Entendí que la gente no me quería cerca y que esa bocanada de aire no me la merecía. Y el polvo de la suela de tu zapato. Yo no valía tanto como ese polvo. Nadie me quería. Pasó a ser algo generalizado. Mi vida era como estar encerrada en una habitación. Tenía una silla, tenía una mesa y venían a traerme comida. Casi no abrían la puerta, aunque sí me traían comida. Pero yo no sabía cómo salir de aquella habitación y preguntaba siempre: ¿cómo puedo salir de esta habitación? Había una ventana y podía oír a la gente de fuera. Podía oír a los niños jugando con los cachorros y a veces lograba que alguien se acercara a la ventana y le preguntaba: ¿cómo se sale de esta habitación? Estaba dando conferencias en una ciudad. Era una ciudad grande. Y pregunté al público: ¿cuántos de los aquí presentes necesitan amor? Y todos levantaron la mano. ¿Y cuántos de ustedes pueden producir amor? Bueno, mientras les hacía esa pregunta, una mujer levantó la mano y dijo: sí, yo soy una fuente de amor. Y le dije: bien, si eres una fuente del amor, entonces te vamos a llevar a una celda de prisión con una pequeña claraboya para que te dé el sol, una cama para descansar y también un inodoro. Alguien te pasará una bandeja con comida y agua por debajo de la puerta y tendrás cubiertas todas tus necesidades físicas, pero nadie te va a hablar. Nadie va a interactuar contigo. Nadie hará nada. Estarás ahí con todas tus necesidades físicas cubiertas. Adelante, consigue todo el amor que necesitas y veamos qué pasa. Así que lo pensó durante un rato y dijo: ah, vaya, qué interesante. Al comprender esto, vemos claramente que las necesidades espirituales de una persona son mucho más importantes que las físicas. Podemos tolerar incomodidades físicas, pero necesitamos satisfacer la necesidad espiritual de pertenecer a un grupo. No había forma de sentirme aceptada. Buscaba con todas mis fuerzas amor, aceptación y comprensión. Y me decían: bueno, hay una puerta, ya verás. Ve hacia la puerta. Intentaba pasar, pero no lo conseguía. Era como si en la puerta hubiera un campo de fuerza y no podía cruzar a lo que yo entendía que era la vida. Era extremadamente dependiente, era una carga. Solo buscaba que me quisieran y no me daba cuenta de que esa búsqueda constante de amor y afirmación una y otra vez era una terrible carga. ¿Comprendes? Mi relación con mis padres era prácticamente inexistente. O, a veces, directamente mala. No sabían cómo tratar a un niño ni cómo cuidarnos bien. Teníamos comida en casa y mi madre se aseguraba de que tuviéramos al menos 2 mudas de ropa para el colegio cada año. Pero aparte de eso, bueno, nos daban tareas en casa y poco más.
no había mucha interacción con mis padres, porque los problemas les ocupaban todo el tiempo. Eso nos marcó a mis hermanos y a mí. Cada uno de nosotros intentaba sobrevivir en un hogar donde prácticamente no había normas ni orientación. No conocí los deberes hasta séptimo u octavo. No tenía ni idea de que había que hacer deberes. La negligencia era bastante grande. Además, yo era una chica muy activa y me encantaba jugar. Me subía a los árboles, hacía de todo y me ensuciaba la ropa y el cuerpo. No me bañaba cuando debía y olía mal. Y eso fue lo que me expuso a mucho abuso en el colegio. Mi madre casi nunca lavaba la ropa, así que a veces tenía que ponérmela arrugada y sucia, porque muchas veces ella estaba deprimida y se quedaba en la cama. Casi siempre nos llevaba otra gente al colegio. Allí estaban al tanto de nuestra situación. Una auxiliar de maestra decidió llevarme de compras y me compró un bonito vestido amarillo. No recuerdo si me compró zapatos, pero sí recuerdo que me lavó los pies. Creo que me compró calcetines a juego con el vestido. Así que el primer día que lo llevé al colegio fue bastante bien. Pero, claro, eso no solucionaba el problema. Yo no sabía asearme ni cuidarme. Cuando volví a casa, me subí a los árboles e hice de todo, y cuando me puse aquel vestido otra vez, ya no estaba en condiciones. Así era mi vida, y al final acabé perdiéndola como amiga. Esto es solo una parte de lo que me tocó aguantar. Algunos intentaron ayudar, pero no sabían cómo. Muchos no aprobaban el trato que recibía, pero tampoco sabían qué hacer. Me acercaba a ellos, podía ver la expresión de sus rostros. En el mejor de los casos, me dirigían la palabra, pero normalmente ignoraban la situación. Durante años en ese colegio, excepto el último, porque ese año en Navidad podías elegir tu regalo del árbol, todos los años anteriores me regalaban jabón. Nunca recibí otro regalo que no fuera jabón. No podía entender por qué esos niños no querían jugar conmigo. No en ese momento. Ahora lo entiendo. Soy adulta. Puedo mirar atrás. No puedes esperar que los niños traten de forma diferente a un niño que ha sufrido tanta negligencia. Y había gente que me decía: Ginny, tus manos huelen mal, lávate las manos cuando vayas al baño. Tuve que aprenderlo poco a poco. Pero aquí está la cuestión. ¿Por qué no lo aprendí? No todos los que sufren negligencia dejan de aprender esas cosas. Verás, por alguna razón no lo entendí por mí misma. Muchos niños sí lo hacen. No fui la persona más desatendida. Quería tener amigos y jugar. Así que corría detrás de los niños que jugaban en los columpios y me montaba en uno o lo rozaba. Bueno, ese columpio quedaba contaminado con lo que llamábamos piojos. Luego iban a jugar a los toboganes. Estos eran mis compañeros de clase, porque había un montón de niños más. Así que corría y me ponía en la fila para tirarme por el tobogán. Bueno, ahora ese también quedaba contaminado. Después corrían a los pasamanos y pasaba lo mismo. Y en poco tiempo, todo el parque estaba contaminado. Ahora me río, pero todo estaba contaminado. Entonces alguien dibujaba una línea imaginaria con el dedo. Luego hacían una especie de danza ritual como los indios. Y
Los que estaban dentro del círculo quedaban a salvo. Todos entraban y yo me quedaba fuera. Es interesante porque pasaba bastante a menudo. Ese era el juego que jugábamos a veces. Así era como nos entreteníamos, al parecer a mi costa, porque yo estaba fuera y no me permitían entrar. Recuerdo pensar, ¿esto es por mi culpa? Pobres, no podían estar en el parque jugando y divirtiéndose. Probablemente esa era la imagen que tenía de la vida como adulta. Estar atrapada en esa habitación, sin sentido de pertenencia. No valía nada. Absolutamente nada. Afortunadamente, cuando cumplí 14 años, mi madre decidió enviar a 3 de sus hijos a México. Mi abuelo habla español. Mi madre también. Es chilena. Fue entonces cuando me liberé del abuso que sufría. Eran muchas formas diferentes de abuso, físico, emocional y sexual, además del abandono. Encontré personas en México que me acogieron y me ayudaron a aprender cosas que no pude aprender de niña. Así que tuve una vida mucho mejor en México. Más tarde, durante mi terapia, me dijeron que todo el abuso en conjunto no fue tan grave como la negligencia. La idea de que nuestros padres nos hicieron daño en la infancia o más tarde es muy común en la sociedad, pero surge de la creencia de que el niño se pertenece a sí mismo. Si el niño intercambiara su vida por la vida de Cristo, comprendiendo que es hijo de Dios, jamás volvería a considerar lo que le hicieron como algo personal. Y podría decir, mis padres nunca me hicieron daño, porque en realidad le hicieron daño a Dios, no a mí. Digamos que creciste en un hogar marcado por la negligencia. Fuiste víctima de abuso sexual o acoso por parte de algún familiar durante años. Encontraste a tu príncipe azul, quien prometió rescatarte del infierno de tu hogar, pero descubriste que era abusador e infiel, entre otras cosas. Tuvisteis hijos juntos y permaneciste con él, pero sufriste abuso físico y otras muchas atrocidades. Lo que Jesús hizo en la cruz fue tomar tu vida. Y así Cristo se convirtió en nuestro pecado por nosotros. No es que pecara, no es que cayera en él, no es que lo aceptara, sino que se hizo pecado. Y al hacerse nuestro pecado por nosotros, murió en la cruz como el perpetrador, como el culpable, ¿verdad? Pero también tomó en nuestro lugar toda nuestra vida. No solo aquellas cosas malas que hemos dicho y hecho, sino también aquello que otros nos han dicho o nos han hecho. Fue desinteresado. Se sacrificó. Fue sin pecado, perfecto. Tenía el poder de hacer el bien y evitar el mal. Sabía quién era. Era el Hijo del Padre. Pertenecía al Padre. Y así, al llegar a la cruz, tú y yo tenemos acceso a todo, absolutamente todo. No solo al perdón por este pecado, o aquel pecado, o el otro. No, sino que tengo acceso a una vida completamente llena, completamente justa, completamente perfecta, completamente desinteresada, a un pasado y a una historia limpios, y al poder vencer
etc. Tengo acceso a todo eso, incluyendo su identidad. Hijo de Dios, ¿verdad? Así que en Cristo tú y yo tenemos acceso a esa identidad. Somos hijos de Dios. Así es como Dios nos perdona. Te doy una nueva vida. He destruido la vieja. Puedes creer y avanzar conmigo y recibir una nueva vida por fe. Así es el perdón. Yo les ofrezco esto a mis pacientes y les digo que si reciben la nueva vida, si mataron a alguien en su vida anterior, ya no son ellos quienes lo hicieron, porque ahora está en manos de Dios, de Jesús, y Él se hace cargo de ello, así que ya no recae sobre ellos. Entonces, cuando miramos a Cristo, vemos al Padre, quién es y cómo es. Y podemos ver cómo es papá, ¿verdad? Y cuando ves a un papá así, que te ama, se preocupa por ti, que busca lo mejor para ti, y siempre vela por tu bien, que está dispuesto a sacrificarse por ti a cualquier precio. Entonces, ya sabes, ese es mi papito. Ese es mi papito y le pertenezco. Y él me llama suyo, así que soy suyo. Soy suyo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente al saber que eres suyo? Eso lo cambia todo. Lo cambia todo, completamente, porque ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Él, ¿verdad? Ya no vives a tu manera, quieres vivir a su manera. No solo eres libre de hacer lo que quieras, quieres saber qué quiere Él que hagas. Él sabe que es mejor para ti, y eso cambia toda tu perspectiva. Cambia lo que ves, lo que haces y cómo reaccionas. Y cuando ves su amor y su misericordia, entonces empiezas a recibir ese mismo amor y esa misma misericordia. Y tu forma de tratar a los demás se parece a cómo Él te trata a ti. Y todo empieza a cambiar y transforma tu vida. Me inculcaron desde muy pequeña la idea de que era demasiado mayor para el amor, pero también demasiado joven. Así que pensé, vale, no puedo sentarme en el regazo de nadie. De alguna manera perdí la oportunidad de que un adulto, uno de mis padres, me dedicara tiempo para leerme cuentos y cosas así. Me di cuenta desde muy pequeña que no iba a recibir afecto y empecé a buscar un sustituto a una edad muy temprana. Así que llegué a mi matrimonio como aquella niña insatisfecha, tan centrada en recibir ese amor que me consumía hasta el punto de no pensar en absoluto si yo también le correspondía. Pasé años y años y años haciéndome la víctima. Al darme cuenta de que no iba a recibir el amor que buscaba de mi marido, me llené de ira y resentimiento. Juzgaba todo lo que él hacía y pensaba que no me amaba. Si se iba, era porque no me amaba. No importaba lo que hiciera. Yo interpretaba que no me amaba. Y como el amor es la gran necesidad de nuestro espíritu, dependemos de esa fuente de amor. El amor no es algo innato. Necesitamos tomarlo de fuera. Debemos ir a la fuente para obtenerlo. Nuestras cualidades y capacidades espirituales provienen del Espíritu.
La capacidad de razonar no viene por tener una estructura molecular química. La tenemos porque tenemos un espíritu, ¿verdad? No tenemos juicio, previsión, ni comprensión por tener esa estructura molecular química. Tenemos esas capacidades porque tenemos un espíritu. Son capacidades del espíritu y hay otros componentes de nuestro funcionamiento que son consecuencia de tener un cuerpo. A nivel físico, es evidente que no somos autosuficientes. Dependemos de la comida, dependemos del agua, dependemos del aire. Todo esto es absolutamente necesario. Pero no solo tenemos un cuerpo físico, también hay una dimensión espiritual. Y nuestro espíritu tampoco es autosuficiente, aunque no sea tan fácil verlo. Cuando Dios creó el espíritu, puesto que no es posible funcionar sin estar conectado a una fuente, hizo que la conexión con la fuente fuera automática en el espíritu que creó. En el momento de la creación, Adán estaba conectado a Dios por confianza y fe, creyendo en sus palabras. No hubo elección alguna. Pero ahora, esa identidad, esa conexión original, la verdad sobre mí mismo, que soy una criatura de Dios, se ha convertido en un engaño, creer que soy un Dios. Al cambiar esto, el mismo proceso que se ejecuta automáticamente conectando a Adán con Dios y creyendo en sus palabras, ahora conecta a los seres humanos y les hace creer sus palabras. Es un proceso totalmente inconsciente e involuntario. Cuando tengo a Dios como mi fuente y tomo de Él y acudo a Él en busca de amor, acudo a Él en busca de aceptación, en busca de pertenencia, armonía, seguridad y de todo lo que necesito, y pongo mis expectativas en Él. Espero que sea bueno, y lo es. Espero que sea amoroso, y lo es. Espero que sea de confianza, y lo es. Espero que sea fiel, y lo es. Entonces me siento satisfecho y sé que me ama siempre. Sé que me ama completamente. Sé que no hay circunstancia ni situación que pueda hacerle dejar de amarme. No necesito que otros me amen para yo estar bien. Necesito que Él me ame para yo poder estar bien. Aprendí a tomármelo todo como si fuera contra mí. Y creo que lo aprendí antes de casarme. Cuando tuve esos problemas en la escuela, no sentía ira hacia los niños. No me gustaba lo que estaba pasando, pero no me enfadaba. El enfado llegó mucho después. Parecía que la gente no entendía lo que quería decir. Me costaba explicarme y, para ser sincera, no sé si era por ignorancia, pero parecía que no querían escucharme. Así que empecé a repetirme mucho. Y eso no ayudó, porque la gente no quiere que le repitan lo mismo 4 o 5 veces, aunque cambie la forma de decirlo. Y llegué a un punto en que no podía explicar bien lo que quería decir, porque enseguida entraba en una discusión, ¿sabes? Y no me rendía hasta que conseguía una aprobación con la cabeza, con los ojos. Es decir, si no tenía la confirmación de que lo habían entendido, volvía a intentarlo una y otra vez, ¿sabes?
Y eso creó muchos problemas, así que empecé a acumular muchos rechazos y acabé muy ofendida. Y si me hubiera quedado en las ofensas, hubiera estado bien. Pero no lo hice. Pasaron dos cosas. La primera fue que me obsesioné. No podía gestionar la vida exterior. Así que opté por refugiarme en mis pensamientos y fantaseaba, subía el volumen de la música. No era la mejor música, pero me reconfortaba porque estaba destrozada. Apagaba las luces, me sentaba en mi mecedora y me balanceaba. Me balanceaba suavemente. Podía estar así hasta 6 horas antes de levantarme. Tenía hijos. Fue una lástima. Les compraba comida, pero no estaba ahí para darles el afecto que necesitaban. El mecanismo de control de mi ira se rompió. Podía ser algo tan inocente como un niño pequeño entrando en la habitación, viendo una moneda en el suelo y cogiéndola. Dios mío, mi instinto en ese momento, con la ira a flor de piel, era coger al niño y lanzarlo contra la pared. No es que lo hiciera, pero ese era el nivel de irracionalidad de mi ira. Y sí que crucé la línea. Llegué a un punto en el que, para lidiar con esas ofensas y el deseo de venganza, me refugiaba en mi mente y pensaba en cómo vengarme. Eso no fue muy inteligente. Llegó un punto en que eso me afectó en la vida real. Cuando alguien me hacía algo, me ponía furiosa. Cualquiera que estuviera cerca podía sentir esa energía. Mi mente me decía que si les pudiera quitar la vida, matarlos, mi dolor desaparecería, porque sufría mucho. Y recuerdo que, cuando estaba furiosa, tenía que esforzarme para evitar el contacto visual con esa persona. Intentaba lidiar con lo que sucedía en mi mente. Tenía mi mundo interior y eso me resultaba reconfortante. A veces era abogada, a veces era médica, otras veces era bombero. Cualquier cosa que en ese momento pudiera satisfacer mi necesidad de ser aceptada y de sentirme importante. Y ese era mi propósito. Porque yo era una buena persona, nunca era la mala, siempre era la buena. Supongo que a eso se le llama fantasear. Durante un tiempo me aferré a esa forma de lidiar con la vida, encerrándome en mis pensamientos, pero también pasaba tiempo fuera de ellos y perdía la noción de la realidad. He tenido esa conversación en mi cabeza pero al final logré salir completamente de mis pensamientos y seguir adelante con mi vida. Acabé hospitalizada 3 veces en 2 meses. Y ahí empecé a acudir a orientación y terapia. Allí me explicaron que me estaba automedicando al hacer eso. Vivir en mis pensamientos no era una forma de vivir. Así que mi terapeuta trabajó conmigo para ayudarme a salir de esos pensamientos. Recibí la ayuda necesaria y pude salir de ahí para no tener que lidiar con esos sentimientos incontrolables. Todo mi cuerpo reaccionaba a ellos. Ya no eran solo pensamientos, era como si cobraran vida propia. Una de las preguntas que me ha costado responder es ¿cómo explicamos la consciencia o los pensamientos? Desde un punto de vista físico o químico, no se puede explicar. Los estudios de la fisiología del cerebro
hablan de potenciales de acción y de cómo los canales de potasio y sodio generan una corriente eléctrica, pero no pueden explicar la elección, el pensamiento, la decisión y la moralidad. Estos elementos espirituales no se pueden explicar desde la química o desde la estructura física. Cuando estaba terminando mi curso de neurociencia, me plantearon la siguiente pregunta. ¿Tienen los pensamientos un papel importante en la salud de una persona? Y respondí que sí, por supuesto. Entonces surgió la pregunta, ¿de dónde vienen los pensamientos? Esto es lo que había aprendido, que surgen de la conectividad de miles y millones de neuronas en el espacio sináptico. Me preguntaron de qué está hecha una neurona y respondí, pues es sencillo, de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los elementos básicos que lo conforman todo en la química humana, además de algunos otros elementos químicos. Y me preguntaron, bien, ¿y desde cuándo el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono, individualmente o combinados en una neurona o miles de neuronas, desde cuándo saben qué es verdad y qué es mentira? En lo que respecta al cerebro y su funcionamiento, reconocemos que los pensamientos están asociados con la actividad eléctrica cerebral y, claro, se puede usar un dispositivo llamado electroencefalograma. Se colocan unos electrodos en la cabeza con cables que van a un ordenador y así podemos ver las ondas cerebrales, cada una compuesta probablemente por miles, decenas de miles de neuronas que se activan en una misma zona y al mismo tiempo. Así, medimos esa actividad eléctrica y observamos sus patrones para determinar de qué parte del cerebro proviene. Si se trata de una actividad cerebral normal, etc., es una forma de monitorear la actividad cerebral. Con nuestras herramientas científicas, tenemos la capacidad de medir en el plano físico, pero no tenemos la capacidad de medir en el plano espiritual ni de ver más allá. Desde un punto de vista científico, dado que no tenemos la capacidad de medir lo espiritual, la idea es que todo es físico. Así pues, cuando se observa la actividad eléctrica del cerebro, a menudo la ciencia analiza y concluye que dicha actividad es el origen del pensamiento. La filosofía de la ciencia se basa en el estudio de todo aquello que se puede tocar y observar, ya sea con un microscopio o a simple vista. Por tanto, para que la ciencia pueda estudiarlo, tiene que ser algo material. Esto encaja con el paradigma general que viene del materialismo. Según el materialismo, la idea es que la nada explotó y que a partir de ahí fueron surgiendo otras cosas. Así apareció la materia y esta, mediante procesos aleatorios, se organiza por sí sola. Al organizarse sola, la materia puede volverse más compleja, desarrollando una complejidad progresiva. Cuando la materia alcanza un nivel suficiente de complejidad, uno de sus efectos es la vida. La vida sería, por tanto, un efecto de la complejidad de la materia. Y cuando esa materia se vuelve cada vez más compleja, también puede autorregularse. Esa es otra de las ideas. Y a medida que se vuelve más y más compleja, puede generar neuronas, luego impulsos eléctricos y luego pensamiento. Con el tiempo también, la moralidad, el juicio, la comprensión, el razonamiento y las demás capacidades humanas. No existe ninguna molécula
partícula subatómica, ni combinación de partículas con la capacidad de sentir, con la capacidad de comprender, con la capacidad de reflexionar sobre sí mismas, con la capacidad de tomar decisiones o elegir por sí mismas. Las respuestas que la mente que tenemos y usamos es más que solamente el cerebro. No se limita a la materia física. Va más allá. Los seres humanos tenemos un sistema que utiliza combustible y electricidad. Cada célula funciona como una unidad electroquímica. Por lo tanto, está la parte eléctrica y la parte energética. El combustible perpetúa la función, pero no la inicia. La electricidad es lo que pone en marcha la función, pero también hace falta una fuente que genere ese impulso eléctrico. Según las leyes de la termodinámica, toda la energía que necesita un sistema para funcionar tiene que venir de fuera. Por lo tanto, la potencia o energía necesaria para generar la actividad eléctrica tiene que venir de una fuente externa. Algunos dirían, bueno, ese es el combustible, esa es la glucosa. Son las cosas que consumimos las que crean la chispa. Sin embargo, si observamos otros sistemas funcionales, por ejemplo, los vehículos que se desplazan, no solo se necesita combustible para mantener la función, sino también la chispa para iniciarla. Todas las funciones asombrosas de nuestro cuerpo dependen de un estímulo externo, ¿verdad? Los nervios se extienden desde la planta de los pies hasta el cerebro, específicamente a una capa muy delgada que lo recubre, llamada corteza cerebral. El cuerpo no puede funcionar sin recibir órdenes de la corteza, y esta, a su vez, las recibe del pensamiento. Entonces, ¿de dónde proviene el impulso eléctrico que se puede medir en el cerebro? Proviene del espíritu y de su función. De allí surge esa actividad eléctrica. Dado que los pensamientos no se pueden tocar ni ver, no se puede realizar una biopsia de los pensamientos de una persona. No se puede hacer una radiografía ni un tag de los pensamientos. Se puede hacer un tag del cerebro, pero no de los pensamientos. Por lo tanto, los pensamientos deben provenir de un elemento inmaterial, de un elemento abstracto. Así que los pensamientos no pueden originarse en un medio físico. Son un elemento espiritual. El cerebro es un órgano del cuerpo, al igual que el corazón y el hígado, que son órganos físicos, cumplen una función. Hacen aquello para lo que fueron diseñados. Pero el cerebro no es la mente, y el cerebro no genera los pensamientos. Pensar siempre implica la estructura física del cerebro y todos sus componentes. Y sí, para poder pensar, hacen falta las dos cosas. Hace falta el espíritu y hace falta también el cerebro. Fui a todo tipo de orientación y terapia. Terapia individual, grupal, juegos de rol o juegos de simulación, como quieras llamarlo. Y estuve internada en un centro psiquiátrico. Perdí la cuenta de cuántas veces estuve internada, siempre buscando ayuda para ser mejor persona. Con la terapia recibía el mensaje de que tenía que cuidarme. Ese era el enfoque. Y esto te lleva a una forma de egoísmo, porque no te centras en Dios. Te centras en ti mismo y en lo que puedes obtener, no en lo que puedes dar. El concepto que funciona es tomar, usar y dar. Porque si solo tomas,
no usas nada y solo tomas. O sea, está bien decir, Dios me ama, pero no, Dios me ama. Lo recibo, uso un poco y luego puedo darlo. Pero si no lo hago y solo tomo, Dios me ama, no durará mucho. Lo convierto en un ritual o algo así. No es solo dar. Tengo que tomar, usar y dar. Y así puedo volver y tomar de nuevo. Y esa es la única forma de que funcione. No hay otra manera de conseguirlo. No quiero ser malinterpretada. Aprendí algunas cosas buenas mientras iba a terapia, pero no pudieron darme las herramientas que necesitaba para tener una vida en paz y una relación amorosa con Dios. Y creo que la razón por la que no pudieron ayudarme es porque no me hablaron de mi problema de identidad que me impedía tener esa relación con Dios. No me mencionaron nada de eso. Nadie me explicó que creerme mi propio Dios era un engaño. Un engaño. Tuve que tener eso en cuenta para entender por qué no podía conectar con Dios. Es decir, Dios estaba ahí, pero no había manera de conectar porque había un error en mi forma de pensar. Pensaba que lo correcto era incorrecto y lo incorrecto correcto. Creía que tenía derecho a ser amada. Creía que era dueña de mí misma. Creía que podía hacer lo que quisiera y que estaría bien. Podía comer lo que quisiera, podía pasarme la vida jugando videojuegos, podía tomar las medicinas que quisiera, podía hacer eso, apagar aquello y ser cristiana por un par de horas. Pero eso no funciona. No funciona en absoluto. Mi propósito es ayudar al ser humano a comprenderse a sí mismo. Y como el propio engaño nos hace la vida miserable, nos enferma, mi motivación principal es que nuestra mente quede libre. La sanación está en manos de Dios. Puedo dejar de cortarme, pero no puedo curarme yo solo. Tengo que esperar a que el mecanismo que Dios puso en la naturaleza repare el daño. Así que el trabajo que hago parte de una gran carencia, el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos. No conocemos la ley que rige el funcionamiento de todo, no conocemos nuestra estructura general, no entendemos cómo funciona la mente y el cuerpo juntos, cómo el espíritu genera el impulso eléctrico. Es una mirada al ser humano que muestra su error y por qué hace lo que hace. Ayuda al ser humano a liberarse y, como resultado, lo ayuda a sanar. Antes, lo importante para mí era que alguien me amara, ser amada. Ese era mi objetivo. Yo ser amada, yo ser escuchada, yo ser comprendida. Ese era mi objetivo. Ahora, mi objetivo es tener una relación con Dios. Le pido, Señor, quiero que tengamos esa relación donde pueda ayudarte a cumplir tu plan, que es el plan de salvación.
la salvación para todos.